la mente humana siempre ha sido buena para crear cosas, aunque no siempre los inventos que ha desarrollado el hombre han sido para el bien. Pareciera que así como las personas impregnan su creatividad en muchos de sus creaciones, en otras tantas, dejan ver la maldad que por naturaleza, lleva en su interior el ser humano. En este video te hablaremos de torturas y métodos de ejecución que terminaron siendo el final de las personas que los inventaron. Te presentamos, métodos de ejecución que terminaron con la vida de sus creadores. Durante la dinastía Qin, que comprendió entre el año 221 y 206 a.C., se creó bajo la dirección del canciller Li Si, un método de tortura y ejecución para los prisioneros acusados de graves delitos, generalmente destinado a quienes atentasen contra el emperador o cualquier miembro de la familia imperial. Este método recibió el nombre de los 5 dolores, y consistía en infligir graves dolores al reo acusado antes de provocarle la muerte. En primer lugar, el verdugo cortaba la nariz al prisionero. Posteriormente era puesto un brazo del prisionero sobre un cepo, donde se le cortaba la mano. Luego ponían sobre el mismo cepo una pierna para proceder a cortarle un pie. Presa de grandes dolores, el prisionero recibiría un dolor aún más grande puesto que era castrado. Finalmente, la persona acababa siendo cortada en dos por la cintura. Tras la muerte del emperador Qin Shi Huang, el propio Li Si, el inventor del suplicio, fue ejecutado siguiendo su propio método a manos del jefe de eunucos, Zhao Gao. Mucho antes de la Revolución Francesa, los escoceses habían inventado una especie de guillotina conocida como la doncella. Desde 1564 hasta 1708, cuando fue retirado de su uso, más de 150 personas habían sido ejecutadas con este aparato. James Douglas, cuarto conde de Morton, regente de Escocia, fue durante el reinado del rey Jacobo VI, la figura más poderosa del reino. Y a él se le atribuye la invención de la doncella. Y aunque aparentemente Douglas tomó prestado el diseño de otra guillotina antigua utilizada en Halifax, Inglaterra, la historia lo reconoce a él como inventor de dicho artefacto. En el curso de su regencia, el conde de Morton hizo muchos enemigos, mismos que lo llevarían a su perdición cuando dieran a conocer una relación amorosa con Esme Stuart, miembro de la corte y favorita del joven rey Jacobo VI. Douglas fue arrestado por traición en 1580 y ejecutado en su doncella en 1581. El lugar número 1 nos muestra un artefacto que combina la creatividad con la maldad humana. Ya que por un momento, dicho aparato nos muestra un espectáculo muy vistoso. Siempre y cuando ignoremos que esto es a consta de una vida humana. El toro de Phalaris lleva su nombre por Phalaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Phalaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perilos el griego quien complacería al tirano. El flamante dispositivo era un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos. Esta figura estaba hueca, ya que por dentro se encerraba a la víctima mientras que por debajo se hacía una inmensa fogata que cocía viva a la persona. Cuando el proceso iniciaba, el toro se calentaba y se enrojecía, saliendo humo por los orificios de la nariz mientras que un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos. La persona que estaba adentro no podía más que empezar a sentir como el metal se calentaba y empezaba a calcinarlo. Pero el atractivo más curioso de esta espeluznante creación era que su diseño contaba con una resonancia tal, que lograba que los gritos del torturado dieran un efecto parecido al mugido de un toro embravecido. Fue tanto la excitación de Phalaris al ver aquel artefacto de tortura, que quiso probarlo enseguida. Guiado por la crueldad que lo caracterizaba, Phalaris ordenó a sus soldados meter a Perilos en el toro para después prender la fogata por debajo de la figura de bronce.
Al final Peylos debió de haber estado orgulloso al comprobar el éxito de su creación, aunque esa comprobación le haya costado la vida. En esta historia tenemos un dato curioso. Falaris no pudo hacerse del poder de forma vitalicia y fue destituido por una rebelión general encabezada por el general Telemaco. El destino del tirano gobernante fue el ser quemado vivo en un modelo del toro que alguna vez él mismo mandaría crear. Tal vez los huesos de Falaris terminaron formando una bonita pulsera, ya que hay que resaltar, el hacer pulseras con los huesos de las víctimas calcinadas en el toro, era algo muy acostumbrado.